novedad, miren este bolsito. Por el otro lado Juan ya tiene las valijas. Vamos a volver a viajar, no puedo creer. Estamos saliendo recién de la casa de mi hermano hacia la estación de Claypole para tomarnos el tren hasta Retiro. Estamos en la estación terminal de autobuses, de micros de larga distancia de Retiro, de donde salen micros hacia todo el país, hacia afuera también. Vamos a partir entre el andén 35 y el 55. Nuestro micro viene a las 8 de la noche y vamos a tener unas 10 horitas de viaje aproximadamente para hacer unos 800 kilómetros durante toda la noche. Así que vamos a viajar por la noche para llegar a nuestro destino aproximadamente a las 7 de la mañana. Ya estamos en Embalse. Sí. Miren que nos vino a buscar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo les puedo explicar la felicidad que tenemos? Nos vino a recibir Normita y vamos a hospedarnos nada más y nada menos que en casitas de Norma. Miren lo que es nuestra casita. Esta casita hermosa es la casita árabe y acá es donde estuvimos en la pandemia. Yo no puedo creer. Acá está Juan. No. Tenemos una felicidad inmensa y esta casita nos trae tantos recuerdos. Qué hermoso todo lo que vivimos acá en la pandemia. Ahora sí ya estamos con vestimenta de verano como corresponde porque a la mañana estaba muy frío y en Buenos Aires estuvo haciendo un poquito de frío por los días de lluvia. Ya está Juan ahí que fue a hacer unas compras. Vamos a hacer una caminata, les voy a contar un poco dónde estamos y les vamos a mostrar un poco de este lugar hermoso. Ya tenemos al guardián que nos está siguiendo, pero vamos a caminar un montón y no queremos que nos siga por la ruta. No, anda para la casa. ¿Qué tema? Siempre nos sigue un perro a nosotros. Estamos en Embalse de Calamuchita, que se encuentra dentro de la provincia de Córdoba, más o menos en el centro, un poquito más abajo, un poquito más al sur oeste, pero está en el centro de la provincia de Córdoba y Córdoba se encuentra en el centro de Argentina, en el norte en realidad de la Argentina, para ubicarlo geográficamente. Para nosotros este lugar, Embalse de Calamuchita, es como nuestra segunda casa. Y es nuestra segunda casa porque nosotros acá vivimos durante la cuarentena. Nosotros llegamos acá y a los 3 días se decretó la cuarentena y tuvimos que quedar encerrados. Nos sigue persiguiendo el amigo, pero es muy peligroso que venga por acá él. En Embalse nosotros vivimos casi 9 meses de la cuarentena, así que imagínense que nos hicimos cantidad de amigos, conocidos, nos conoce mucha gente acá. Esta es la ruta prudencial número 5 y se la habremos recorrido ida y vuelta en la cuarentena cuando no se podía circular más que hasta los límites de la localidad. Pero antes que nada, vamos a bajar al lago para saludar a este embalse que es hermoso. Ay Dios, nos trae tantos recuerdos. Qué momentos maravillosos hemos vivido en este lugar, por favor. Miren lo que es esto, por favor. Y esto es solamente un pedacito así de chiquitito de este embalse del lago artificial más grande de la provincia de Córdoba, el embalse de Ministro Pistarini. Qué alegría, por favor, volver al embalse y que nos reciba con este día que el sol está haciendo que se vea completamente azul
No. Este lugar es una locura, qué alegría que tenemos de estar acá. Quiero mostrarles un detalle no menor, que debido a las lluvias que hubieron la semana pasada, en la cual, hubieron hasta inundaciones en grandes partes del país, llovió muchísimo en todos lados. Este lago está súper, pero súper crecido. De hecho, creo que está en casi su cota máxima. Miren lo que es la torre, una de las torres que es la que vemos más cerca, que apenitas le falta acá abajo para llegar a esta altura el agua. Nunca, jamás habíamos visto este lago tan, pero tan alto. Imagínense nosotros lo afortunados que fuimos que durante la pandemia, durante los primeros 4 meses de la cuarentena tuvimos esta parte del lago enfrente nuestro, porque ahora vamos a ir a mostrarles el barrio y específicamente el lugar en donde estábamos estacionados, donde estuvimos estacionados los primeros 4 meses de la cuarentena, que fue como un cachetazo para arrancar el viaje. Nosotros hacía 15 días que habíamos dejado todo para salir a viajar. Embalse fue nuestra segunda parada en el viaje. La primera había sido Santa Fe, Rosario. ¿Y por qué fue nuestra segunda parada en el viaje justo este lugar de Córdoba? Porque queríamos venir a visitar a Gastoncito, amigo de Juan, porque ellos se conocieron en La Renga, trabajaban juntos. Gastoncito como rider de los que colgaba telas y Juan en escenografías. Por esa razón es que vinimos a parar justamente aquí, que es el barrio Casitas dentro de Embalse, porque vinimos a saludar a Gastoncito y a Flor. Ahí, en esa casa, nos estacionamos adelante de ese vehículo, justamente donde está esa Kangoo gris. Ahí nos estacionamos y ahí mismo nos agarró la cuarentena y ahí pasamos 4 meses estacionados sin poder movernos. Así que por supuesto que cómo no vamos a venir a visitar a nuestros amigos. Voy a cruzar antes de que me atropellen para saludarnos y recién estábamos sacando cuentas con Juan que estamos en la misma fecha de hace 5 años cuando llegamos acá antes de que se decretara la cuarentena. Pero bueno, esta vez no va a pasar. Alto asado. Acá cocinan la mujer. Los asados no tienen pamiera. Mirá como prendiste el fuego al toque, Florcita, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Para manejar la brasa acá. Sí. Es un poquito, es no arrebatarlo. No arrebatarlo porque te queda crudo. A ver lo que es esto. Alto asado, loco. Alto asado. El asado moderno. La gente que vuelve a la cuarentena. Cada vez estos chicos vienen. No tengan miedo. Hacemos cuarentena en casa. Me quedo 2 cuarentenas más. Sí, a fuego, a pleno. Traemos las malinas cerca. Le queremos hacer la competencia a Gran Hermano, por eso. Primera noche en Embalse, se largó a llover, bajó bastante la temperatura, ahora está lloviznando. Sí, un poquito más fuerte, está lloviendo, pero la verdad es que está haciendo bastante frío, así que vamos a pasar una noche hermosa. Buen día, buen día. Buen día, gurises, casi buenas tardes, porque Sí, casi que no salimos hoy, ¿eh? Son las 3 de la tarde, qué buen día. Es que estuvimos esperando hasta que parara de llover como 2 presos ahí mirando para afuera porque teníamos muchas ganas de salir a caminar y después de que se largó ayer, nunca paró. Siguió lloviendo toda la mañana y decíamos, bueno, ahora para un poquito salimos, ahora para un poquito salimos. Sí, ayer estuvimos ahí nomás de meternos al agua y hoy calzoncillo largo porque bajó la temperatura. Tremendo. Bueno, estamos en la sierra. Pero acá estamos haciendo un nuevo trekking en Embalse. Así que caminamos unos metros nada más, cruzamos la ruta 5, o sea, salimos de Casita de Norma, cruzamos la ruta 5, hacemos unos metros y estamos nada más y nada menos que llegando al lago. Miren lo que es. Hermosura. Una belleza. Y, bueno, ayer yo les conté un poquito que cuando nosotros vinimos a Embalse, llegamos y a los 3 días, 2 o 3 días, todavía eso no lo recordamos mucho,
se decreta la cuarentena. Estuvimos 4 meses parando en el barrio Casitas que les mostramos ayer, y a los 4 meses que todavía veíamos que la cuarentena seguía y quedaba para largo, Sí. pasó algo, fue que comenzamos nuestro primer voluntariado en viaje en Casitas de Norma. Exactamente, porque ponele, a los 2 meses de plena cuarentena, Gastoncito, mi compañero, empieza a laburar de bañilería. Nosotros sinceramente no estábamos sin plata y le dije, Gastoncito, conseguime laburo. Me fui a laburar a la obra con él y gracias a la construcción estuve trabajando en la casa de la hija de Normita. Y así fue que un día apareció una señora que me decía, más una señora muy simpática, muy copada, me decían los chicos de la obra. Y apareció Normita y había quedado el contacto, que ella tenía un complejo de casita que estaba vacío prácticamente porque no era temporada, y nosotros andábamos trabajando, vos estabas haciendo tus rehabilitaciones, yo estaba haciendo de bañilería, y dentro de todo ya queríamos un lugar para estar más cómodo. Yo me estaba levantando muy temprano, hacía mucho frío y dijimos, bueno, ya que estamos establecidos acá un poco en Córdoba, en Embalse, busquemos un lugar para poder estar quietos. Y eso porque aquí era zona blanca, digamos que dentro de todo se podía trabajar, enseguida pudimos empezar a trabajar, y gracias a eso que pudimos empezar a financiarnos, ¿no? Porque no se olviden que nosotros recién estábamos salidos de viaje y había que empezar a financiarse, empezar a sostenerse económicamente en el viaje. Así fue como él empezó con la albañilería, yo con mis pacientes de rehabilitación, sí. Y así fue como logramos entrar al voluntariado de Casitas de Norma, la conocimos a Normita y todo cambió. Todo cambió, fuimos, le golpeamos la puerta un día, yo le dije, mira Normita, le contamos nuestra situación, ella ya me conocía de la obra, le dije, yo te puedo hacer herrería a cambio de estar hospedado acá, Flor va a trabajar con las redes sociales, la difusión de todo lo que es tu hospedaje, le encantó la idea y desde ese momento ella nos adoptó como sus hijos viajeros y nosotros como nuestra madre cordobesa. Sí, tal cual. Y ese fue el motivo por el que llegamos al barrio El Pueblito, sí. Y empezamos a conocer también otras personas, a familiarizarnos con otro lado de Embalse. Sí, que es para allá, me parece. Vení, bueno, y ya me estaba perdiendo. Ha crecido, casi que llega a Casitas de Norma el agua. Oh, mirá. Anoten el teléfono de Casitas de Norma para 2 cosas. En temporada alta, para venir a pasar las mejores vacaciones de su vida, como nosotros lo hemos hecho y compartido además con la familia. Y en temporada baja, porque pueden hacer voluntariado como hicimos nosotros, que lo hicimos en pandemia, no era temporada baja, pero en temporada baja ustedes también van a poder venir a hospedarse en Casitas de Norma a cambio de trabajo. Así que ténganlo en cuenta porque miren, van a poder disfrutar de esta belleza. Salimos a caminar, pero no estamos solos, estamos acompañados. ¡Saluden, Nachito y Rocío! Llegó Nachito, el hermano de Juan, Rocío, porque nos extrañábamos ya. Vamos a ir caminando hasta el Cerro de los Enamorados, pero primero queremos ir a ver en qué estado está el velo de la novia. Nos desviamos de la ruta 5, estamos bajando porque la idea es ver en qué estado está el velo de la novia, este fenómeno que ocurre después de que llueve mucho, y como llovió un montón, estamos seguros de que debe estar cayendo agua, así que es digno de registrarlo y también de mostrárselo a los chicos, porque nosotros ya lo hemos vivido una vez de grandes y yo lo he vivido una vez de chiquita, que después les contaré. Ya nos estamos acercando y se puede ver la bruma espectacular. La pelota, no me puedo imaginar lo que debe ser esa caída de agua. Esto es parte de la central hidroeléctrica Fitzsimons, que aprovecha la caída del agua para generar energía. ¡Wow! ¡Qué imponente, por favor! Con cuidado que el piso está súper... ¡No! ¡Ah, la pelota! ¡Ah, no! La fuerza del agua. Este es ni más ni menos que el poder de la naturaleza. Por favor, miren lo que es esto. Ahí abajo tenemos a los piletones de piscicultura. ¡Wow!
que encontramos un mejor ángulo desde acá para visualizar al velo de la novia, pero no sé si es desde acá, sí. Y este es un fenómeno digno de admirar. Nosotros es la segunda vez que tenemos la posibilidad de verlo acá en este viaje y como les decía antes, es producto de la lluvia. Entonces el lago, para nivelarse, lo que hace es desagotarse a través de estas salidas de agua que generan este espectáculo natural. Impresionante lo alto que está el lago. Nosotros cuando vinimos la última vez con mi familia, mi mamá se estaba sentada en el último escalón y nosotros nos tirábamos al agua por allá y ahora está completamente cubierto que ni siquiera se ven los escalones. No, tremendo. A lo más alto del Cerro de los Enamorados y acá sí se puede ver bien la palangana y cómo desagota el lago, cómo va cayendo, drenando toda este agua para desagotar y nivelar el lago. ¡Qué espectáculo! Esto sí, que no lo habíamos visto nunca porque no habíamos subido acá cuando se había dado el fenómeno del velo de la novia y cuando había desbordado un poquito el embalse. ¡Qué maravilla! Qué hermoso que sos embalse de Calamuchita, qué hermoso que es nuestro país. Lo que se ve en el aire que parece humo, en realidad es la bruma del agua, porque lo que está detrás de esos árboles es la central hidroeléctrica y el velo de la novia. ¡Qué espectáculo! Vení a mirar esto, gurisa. ¡Uy, boludo! No, tremendo, che. Un nuevo día, amigos. Estamos muy felices porque nos vinimos hasta la segunda usina acá, muy cerquita. Esto es una comuna de embalse y no podemos creer lo que estamos viendo, que jamás habíamos visto antes. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Y pensar que ahí había un piletón que nos habíamos metido, ¿te acordás? Nosotros nos metíamos acá abajo en los piletones que claramente han desaparecido por efecto de la cantidad de agua que se está saliendo, que está desbordando del embalse. Acá tenemos al embalse, la palangana, el agua desbordando de una manera brutal, realmente brutal. La fuerza del agua pasa por abajo de este puente y continúa el curso del río Calamuchita. No. La verdad, qué poderoso que es el agua, qué chiquito que lo hace sentir a uno. ¡Dios mío! ¡Esto es una locura! La última vez que vinimos con mi familia, obviamente que había el caudal de agua normal, o sea que toda esa parte tenía pastito y uno podía ir caminando, y colocamos allá un gazebo y nos metíamos al lago, y todo esto por supuesto que no había casi nada de agua, solamente algunas pequeñas filtraciones, y se armaban los pozones abajo y del otro lado. Impresionante lo que ha cambiado el paisaje
gracias a las lluvias, las precipitaciones que cayeron en los últimos días. Del embalse de Segunda Usina nos vinimos al río, que está apenas a unos metros, yo creo que debe ser menos de 1 kilómetro desde el embalse. Estamos en el río y esto es una locura porque nosotros hemos venido a este lugar muchísimas veces, pero jamás habíamos visto al río con este caudal de agua. Este es el paisaje, el patio que tenemos hoy porque vamos a hacer un asadito, dijo. Van a hacer los chicos unas alitas a la parrilla. El caudal de este río en el que nosotros sabíamos ir caminando hasta donde están los arbolitos y buscar los pocitos de agua para meternos, para poder encontrar un poquito de agua. Ahora el agua está en abundancia, corre y corre y corre. Les voy a dejar unas imágenes de la última vez que habíamos venido acá, que estuvieron mis viejos, mi papá, mi mamá, mis sobrinos, mi hermano. Y nos pudimos meter acá en el río para que ustedes vean la diferencia del paisaje a causa de las lluvias, ¿no? Miren lo que es esto, tremendo. Alitas, choricito, miren lo que es esto, el río. Saluden, chicos. ¿Qué más se puede pedir con este paisaje? ¡Vamos! Un nuevo día en Embalse de Calamuchita y ha salido el sol, a pesar de que, bueno, hay un poco de nubes, pero los últimos días estuvo lloviendo, así que se agradece a la Pachamama esta temperatura. En este momento estamos en otra parte del lago. Acá tenemos a lo que sería la playa Maldonado, la Chancha Maldonado, la playa principal de Embalse. Y aquí tenemos a todo lo que son las balsas estacionadas, estas embarcaciones. Se agradece muchísimo que haya parado de llover, sobre todo porque en nuestro país hace 2 semanas hemos vivido una gran catástrofe y fue que en la provincia de Buenos Aires, en nuestra provincia, al sur, en La Pancita, en Bahía Blanca, las tormentas, las precipitaciones tan repentinas y elevadas, porque llovió muchísimo, hizo que nuestra ciudad de Bahía Blanca quedara completamente inundada y realmente fue una catástrofe que no quiero dejar de mencionar porque fallecieron muchas personas, hay personas desaparecidas y muchas, pero muchísimas familias han quedado sin nada porque todas sus pertenencias han quedado bajo el agua. Así que les quiero dejar en la descripción de este video los datos de contacto para poder uno hacer donaciones. Se puede donar de cualquier forma. Tengan en cuenta que hasta el hospital de Bahía Blanca ha quedado inutilizable, todos sus instrumentos, todo su equipamiento, así que estamos queriendo compartir esto para poder llegar un poquito más lejos. Sabemos que a nosotros nos ven personas de todo el mundo, así que el que pueda colaborar, en la descripción del video tienen toda la información y acá estamos, entre el pueblo nos estamos ayudando porque hay muchísimas, pero muchísimas familias que se han quedado sin absolutamente nada. Y vinimos hasta acá porque Nachito y Rocío están parando en este camping, así que vinimos a compartir un rato con ellos, a comer algo, tirar algo a la parrilla, a pescar un poco y a disfrutar mientras el tiempo lo permita. Ustedes pueden creer que se ha nublado, está un poquito más fresco, se escuchan unos truenos tremendos. Bueno, vamos a disfrutar todo lo que podamos, mientras podamos, si es que no nos corre la lluvia o si es que nos corre la lluvia. Igualmente la realidad es que se disfruta mucho estando acá
con lluvia, sin lluvia, con sol, sin sol. Por algo nosotros elegimos venir aquí y si elegimos venir aquí en este primer viaje que estamos haciendo después de todo lo que sucedió, es porque Embalse para nosotros es nuestro segundo hogar. Nosotros hemos vivido aquí experiencias tan hermosas, hemos hecho tantos amigos que realmente es un lugar a donde siempre volveríamos y bueno, se disfruta mucho volver a esos lugares a donde uno fue feliz y nosotros aquí en Embalse hemos sido muy, pero muy felices. Incluso la última vez que vinimos estuvimos compartiendo con mi familia, con mi papá, con mis sobrinos, con mi mamá, con mi hermano, con Juan obviamente, también con Nachito, Rocío y bueno, es un lugar que siempre vamos a tener atesorado en nuestro corazón, al que siempre queremos volver y por eso también en recuerdo y memoria de papá es que estamos haciendo este viaje. Por eso decidimos venir acá. Empezó a lloviznar, así que acá voy a terminar este video. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nosotros estamos muy, pero muy felices, con muchas ganas de seguir descansando, disfrutando. Pero obviamente yo decidí trabajar también para poder darles a conocer a ustedes dónde estábamos. Y también sabemos que hay mucha gente del resto del mundo que nos sigue y que tal vez no conoce este hermoso lugar de nuestro país del que tan orgullosos estamos, así que quiero leerlos en los comentarios si conocían, si no conocían, si habían visto nuestros videos del principio, los leo en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en el próximo video. Los queremos mucho.